Si tienen sus Biblias, abren a Santiago capítulo 5. Santiago capítulo 5. Ya llevamos varios meses estudiando este libro de la Biblia que fue escrito por el apóstol Santiago, que era medio hermano de Jesús y era, muchos creen, el primer pastor de la iglesia que estaba en Jerusalén. Y al estudiar esta carta, hemos visto cómo él se enfoca en lo que es genuino, lo auténtico de la vida cristiana. Y hemos aprendido de muchas áreas en la vida cristiana donde debemos de aplicar estas verdades. Hemos visto que en el capítulo 1 se enfoca mucho sobre la perspectiva del cristiano genuino, sobre pruebas, sobre las circunstancias de la vida. En capítulo 2 se enfoca en lo que son las obras prácticas del cristiano genuino y nos habla un poco de la importancia de obras porque demuestran nuestra fe. No nos dan la fe, pero sí demuestra nuestra fe. Capítulo 3, el poder de la lengua, las palabras que llevamos, que decimos, que compartimos con otros en la fe, tan importante del cristiano genuino. Capítulo 4, sobre las pasiones del cristiano y cómo el cristiano genuino tiene que controlar las pasiones que hay en nuestros corazones, en nuestras vidas y centrarlos en lo que Dios quiere que amamos y tener las pasiones piadosas que Dios nos ha dado por medio de su Espíritu. En el capítulo 5, en lo cual entramos hoy en esta mañana, vemos que ahora va a enfocar en la oración. En la oración. ¿Sabe que la clave para vivir prácticamente una vida cristiana genuina es la oración? La oración es importante porque la oración trae el poder de Dios a nuestras vidas. Hay muchos que dicen, yo quiero saber del poder de Dios, yo quiero ver el poder de Dios en la vida de otros, en la iglesia, quiero verlo en mi familia. Bueno, vemos el poder de Dios a través de la oración. Cuando oramos, Dios hace la obra. Alguien ha dicho, a lo menos en el mundo inglés, cuando nosotros trabajamos, pues trabajamos. Pero cuando nosotros oramos a Dios, Dios trabaja. Y por eso la oración es tan importante. Es importante en todos tiempos en la vida cristiana porque en todos tiempos en nuestra vida tenemos guerras espirituales y tenemos necesidades espirituales. Y la oración nos ayuda a tener fuerzas en la guerra espiritual y también por la oración Dios provee las necesidades que tenemos. Sin embargo, muchas veces como cristianos no dedicamos tiempo a la oración. Estamos como que si Jeff Bezos, ¿sabes quién es Jeff Bezos? El dueño de Amazon, es billonario. Y es como si Jeff Bezos pusiera en nuestra cuenta de banco $1 millón. Ahora, al hacer eso, instantáneamente nos hace millonarios. Pero, si no sabemos cómo escribir un cheque, dónde firmar, cómo sacar dinero de la cuenta bancaria, ¿de qué nos sirve $1 millón? De nada. ¿Sabes? Dios ha depositado en nuestras vidas $1 millón de bendiciones que Él quiere que nosotros disfrutamos. Y la manera de sacar esas bendiciones es por medio de la oración. Y cuando no oramos, estamos deteniendo las bendiciones de Dios en nuestras vidas. Y por eso es tan importante la oración y por eso en este último capítulo Santiago se va a enfocar en lo que es el tema de la oración. Debemos de tener una vida de oración en nuestra fe para demostrar lo genuino de la fe. Ahora, normalmente la oración se vuelve importante para nosotros cuando algo malo pasa. Cuando hay una gran necesidad, sea en el área físico, porque alguien está en el hospital o porque nos
tuvieron que dejar el trabajo porque ya la compañía va bajando y ya perdimos nuestro trabajo. En circunstancias así de emergencia, a veces la oración se convierte en algo muy importante y pasamos tiempo en oración, pedimos a otros pasar tiempo en oración. Sin embargo, también oración no solamente nos ayuda y debemos de estar orando en tiempos así, tiempos de emergencia, pero la oración cuando no hay una emergencia también demuestra cuáles son nuestras prioridades en nuestra vida personal. Las prioridades que tenemos como cristianos. Y el cristiano genuino, auténtico, el que quiere vivir en verdad la vida cristiana, bíblicamente, va a tener que tener la disciplina en su vida de pasar tiempo en oración. Ahora, hay muchas cosas que a veces llegan a nuestras vidas para detenernos de la oración. Santiago sabía esto y por eso en el capítulo 1 empieza con el lema del materialismo. Ahora, el materialismo se nota en nuestras vidas cuando lo material y económico es más importante que lo espiritual y eterno. Leemos que Santiago nos está escribiendo con ese enfoque. Está diciendo, mira, quiero empezar con enfocarme y centrarme sobre lo que es el materialismo, porque a veces eso nos detiene de pasar tiempo en oración. Nos detiene de tener las prioridades correctas que Dios quiere en nuestras vidas. Y por eso empieza ahí. Quiero que noten lo que él escribe. Miren capítulo 5, versículo 1. Dice, vamos ahora ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están pudridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enhumecidos y su mojo testificará contra vosotros y devorará del todo vuestros carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. He aquí, clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. Y los clamores de los que habían cegado han entrado a los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleite sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como el día de matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo y él no os hace resistencia. ¿Qué está diciendo Santiago en estos versículos? ¿Qué quiere compartir con estos cristianos al leer esta carta sobre lo que debe de ser su prioridad en la vida? ¿Cómo deben tener de prioridad la oración? Quiero que noten en esta mañana y quiero compartir 3 peticiones de oración que podemos sacar de esto, de lo cual yo veo que Santiago está compartiendo esto, porque el lema de todo el capítulo, no vamos a estudiar todo el capítulo hoy, pero el lema tiene que ver con la oración, la importancia de la oración, la práctica de la oración y qué hace la oración. Pero antes de entrar en eso de lo práctico, él empieza, como ha hecho en el capítulo 4, capítulo 3, sobre un enfoque práctico que muchos de nosotros a veces nos pasa. Y eso es permitir que los materiales de este mundo, el materialismo toma control y nos quita la prioridad de la oración. Hay 3 peticiones que podemos tener al estudiar eso, que debemos estar orando y pidiendo a Dios que nos ayude en esta área. Quiero que noten, si tienen sus notas, en primer lugar, la primera petición es que debemos de orar que el oro no se convierta en tu Dios. Orar que el oro no se convierta en tu Dios. La primera verdad que Santiago nos señala en este capítulo es la realidad que las riquezas en realidad pueden traer miseria a nuestras vidas y nos puede hacer egoístas. Y por eso
él está trayendo esta exhortación. Ahora, quiero decir al empezar que Dios no está en contra de las riquezas. Santiago no está diciendo que un cristiano no puede ser rico. Dios es rico, ¿ok? Dios es dueño de toda la tierra, Salmo 24. Entonces, Dios no puede estar en contra de sí mismo. Dios no está en contra de el rico o las riquezas. Pero sí está en contra de poner riquezas como una prioridad arriba de su palabra o por encima de una vida espiritual cristiano genuino. Ahí sí hay un problema. Y por eso la primera petición es esto: ayúdame, Dios, a no permitir las riquezas que tú me has dado, porque dice en Deuteronomio que todo lo que hemos recibido ha sido por la mano de Dios. Aún Santiago dijo eso en el capítulo 1. Lo hemos recibido de Dios porque Dios es bueno. Él nos ha dado la fuerza para trabajar. Las riquezas que tenemos nos ha dado Dios, pero si no tenemos cuidado, esas riquezas se convierten en la prioridad de nuestra vida en vez de Dios. Entonces debemos de orar: Dios, no, ayúdame a no permitir que el oro, las riquezas en mi vida se conviertan a mi Dios. ¿Por qué? Pues en primer lugar, porque el dinero nos va a consumar. Santiago describe lo que hace el dinero cuando le damos demasiada importancia en nuestra vida. El dinero, como todo lo demás, se puede usar para corruptir. El dinero no es eterno, sabemos que es temporal, algo de esta vida nada más. Sin embargo, nos puede afectar nuestra visión para el futuro. Nos puede afectar cómo estamos viendo lo eterno. Nos puede detener de una perspectiva eterna. Y por eso Santiago se da esa advertencia aquí en el versículo 1 y 2. No sé si han notado cómo el dinero puede empezar a consumirnos. Con algunas personas, por culpa del dinero, descuidan a veces su familia. Por permitir el dinero tener mucha importancia en su vida, descuidan cosas tan importantes que afectan más que uno mismo. Afecta su familia a veces por culpa del dinero y el amor que hay hacia el dinero y la importancia que damos al dinero. No solamente descuidamos nuestra familia, pero descuidamos aún de nuestro matrimonio. Descuidamos de la obra de Dios y el reino de Dios. Descuidamos de nuestro caminar con Dios y nuestra vida espiritual. Nos podemos convertir a veces en un carácter como el pato Scrooge. No sé cuántos han visto como DuckTales o saben la historia del Christmas Carol. Y el hombre, el Scrooge, es un hombre que tiene un amor, una avaricia para el dinero, que quiere, solamente es importante en su vida el dinero. Y es un hombre que no le importa su familia y al final descuida de todo. El dinero tiene ese efecto para corruptirnos si no tenemos cuidado. De quitar nuestros ojos de lo que es importante en la vida. De lo que Dios dice que debemos de valorar. Por eso debemos orar: Dios, ayúdame a no permitir que las riquezas en mi vida se convierten en mi Dios. Porque cuando eso pasa, empieza a corruptirme. Vemos que el dinero también aumentará la preocupación y el estrés. Entre más dinero tenemos a veces, si estamos poniendo nuestra confianza en ella como nuestro todo, hay mucha ansiedad, hay mucho estrés sobre ella y ahora estamos viendo qué va a pasar. ¿Qué va a pasar con los intereses?
¿Cuánto voy a ganar? Y a veces ahora lo económico se hace más importante. Y ahora estamos preocupándonos por algo temporal. Estamos permitiendo estrés entrar a nuestra vida, quitarnos el gozo y la paz, porque estamos dando demasiada importancia a algo que dice la palabra de Dios, no debemos ni confiar en ella. Mucho menos ponerlo en una prioridad como en nuestra vida como algo importante o más importante. Valorar lo más importante que nuestra familia. Valorar lo más importante que aún la obra y el reino de Dios. Por eso Jesús dijo a sus discípulos, ahí lo puse en sus notas, Lucas capítulo 12, versículos 22 y 23. Dijo luego a sus discípulos, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que comeréis, ni por el cuerpo que vestiréis. La vida es más que la comida y el cuerpo que el vestido. Simplemente no está diciendo que no debes de tener ropa, no está diciendo Jesús no debes de comer, simplemente está diciendo cuidado con permitir eso que lleva una importancia más alto que debes de en tu vida. No lo permite ser una prioridad tan alta que te quita los ojos de lo que en verdad tiene valor eterno. Vemos la segunda petición en este pasaje, y eso es orar que la bondad de Dios supera nuestra avaricia. La bondad de Dios. Mira lo que dice el versículo 4. He aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. Ahora, en este tiempo, la economía era más agricultura. Y lo que hacían en los días de Santiago, obvio, es que daban trabajo diario a personas. Uno iba al mercado y esperaba los dueños de tierras, de propiedades que estaban buscando ayuda para cosechar, sembrar, cosas así. Y lo que hacían los dueños es les ofrecía un trabajo y de antemano les decían cuánto les iba a pagar. Entonces, antes que salía el trabajador, le decía, bueno, si trabajas este día te voy a dar tanto dinero. Y a veces era un denario, a veces 2 denarios. Era diferente la cantidad dependiendo de qué tan grande la propiedad y el trabajo y cosas así. Sin embargo, eso así trabajaba. Y lo que está diciendo Santiago aquí es, habían algunos ricos que contrataban ayuda de las personas, pero al final del día, por su amor al dinero, no les pagaba. O decían, no, quedamos con menos de eso. Aunque ya sabían que le habían prometido más. Y ahora esas personas que saben que les han pasado una injusticia, están clamando a Dios, están orando, diciendo, Dios, mira la injusticia de este hombre, este rico. Y ahora Santiago está diciendo, la avaricia es tanto en tu vida, el amor al dinero es tanto que ahora está llegando al oído de Dios por medio de otros, al cual tú no has sido justo con ellos. Vemos que la avaricia y la codicia puede arruinar tu integridad. Estos ricos no habían pagado el salario de aquellos que les habían prometido pagar. Y ahora, por medio de su codicia, ya no hay integridad. No están viviendo honestamente, en honestidad. Santiago dice, cuidado a aquellos que ponen tanta importancia sobre las riquezas de este mundo, donde tu avaricia te lleve a vivir una vida sin integridad, sin amor, sin honestidad. Hay algunos que por su amor al dinero es tanto que ya no ayudan a los pobres. Dicen, bueno, el pobre pues que trabaje. ¿Cómo recibir lo que yo tengo? Yo trabajé duro por ello. Que ellos trabajen. Otra vez la Biblia
No está diciendo que debemos ser flojos, sí, nos enseña a trabajar, pero también nos enseña a amar a otros. Y a veces hay otros que están en necesidad, están trabajando, pero están en necesidad aún trabajando. Y dice Santiago, muchos de ellos que están en necesidad, no los ayudes por tu amor hacia tu dinero. Y ahora dice, y ahora Dios al clamar y escuchar esas peticiones está deteniendo la bendición a ti. Y ahora en vez de sentir lo que es el gozo y la paz del Señor en tu vida, por tener la prioridad de Dios en tu vida, ahora hay ansiedad, hay preocupación, hay estrés. ¿Por qué? Porque tu prioridad del dinero es más alto que tu prioridad de Dios. Y eso ha hecho que tus riquezas se conviertan en tu Dios. Y eso te ha corrompido y nunca llena, nunca satisface, puedo decirlo así, tu vida. Número 2, la avaricia te ha hecho ahora una persona sin carácter, sin integridad. Eso le pasó al pueblo de Israel como nación. Mira Ageo capítulo 1, versículos 5 y 6. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos, sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciéis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja a jornal, recibe su jornal en saco roto. En otras palabras, no está ganando nada. No hay satisfacción, no hay paz, no hay propósito, no hay gozo en la vida porque pensando que el dinero les va a satisfacer, encuentran que no. No sé si ¿quién era? Johnny Rockefeller quizás, o alguien, un rico así que una vez le preguntaron, oye, ¿y cuánto dinero tienes que ganar para estar satisfecho? Y dijo, un poco más. Ya era el hombre más rico en todo el mundo, pero no estaba satisfecho. Porque el dinero no puede satisfacer. Y lo que pasa es cuando dejamos el dinero serlo todo en nuestra vida, permitimos la codicia entrar y nos quita la integridad, pero también la codicia trae el juicio de Dios. El juicio de Dios. Dice Santiago, los clamores llegan a los oídos del Señor de los ejércitos. Es la única vez que encontramos este título para Dios en el Nuevo Testamento. Lo ves mucho en el Antiguo Testamento. David lo dijo a Goliat antes de matarlo. Josué lo dijo también. Samuel lo dijo. Ana también al exaltar a Dios cuando Dios contestó su petición en 1 Samuel capítulo 2. Usa este título. El Señor de los ejércitos habla de un Dios quien juzga con justicia, quien defiende a los oprimidos. Entonces, es algo serio que Santiago está diciendo aquí. O sea, cuando él usa ese título, está tratando de alcanzar la atención de estos que están confiando en sus riquezas. Está diciendo, no estás nomás ofendiendo a esa persona, no solamente estás actuando de una manera deshonesta con un pobre allá, estás haciéndolo con el Dios de los ejércitos. Y si tú piensas que el Dios de los ejércitos nomás va a voltear como que nada pasó, estás equivocado. Él está trayendo a la mente a aquellos que están leyendo esta carta, el Dios de los ejércitos es el Dios en cual David confió antes de quitarle la cabeza a Goliat. O sea, es un Dios poderoso y fuerte. Un Dios que ayuda a aquellos en necesidad. Un Dios que trae el juicio. Entonces debemos de orar. Dios, primero, no permites, ayúdame a no permitir que las riquezas se conviertan en mi Dios. Número 2, Dios, ayúdame a no permitir que la avaricia entre en mi vida.
sino que tu bondad supera eso. Que tu gracia queda en mi vida donde siempre esté dispuesto a ayudar al pobre, a cumplir mi palabra, a invertir las riquezas que me has dado en aquello de lo que es eterno, en aquello que tú valoras. La tercera petición y terminamos. Ora que tu placer no sea tu guía. Por último, en versículos 5 y 6, Santiago habla de cómo las riquezas nos llevan a vivir descuidadamente y insensiblemente. Vemos esto en nuestra vida hoy en día. Vemos cómo muchas personas famosas, al ver los posts que tienen aún en Facebook y Instagram, en TikTok y en todo lo demás, cómo el placer en su día les guía. Y cómo terminan en miseria. Nunca se me olvida del cómico Robin Williams. Muy rico. Hombre que al parecer lo tenía todo. Conocía personas importantes en el gobierno, conocía personas famosas, conocía atletas, tenía mucho dinero, casa grande, pero al final se quitó la vida, se ahorcó. Algunos dicen porque cuando recibió la noticia de su salud, pensó mejor quitarse la vida. No sé si será cierto o no. Pero al final, con todo lo que había hecho en su vida, no quedó satisfecho. Había vivido con muchos placeres, sin embargo, quedó sin nada al final. O sea, el placer no dura para siempre en esta vida. Eso no significa que no podemos tener un buen tiempo, que no podemos gozarnos. Yo creo que como cristianos, las fiestas nuestras son las mejores que cualquier otra, porque al salir de ellas no salimos con culpabilidad, con vergüenza. No tenemos que estar recordando de dónde vomitamos después de tomar tanto. No tenemos, como algunos lo han hecho, vivir con la realidad de quitarle la vida a alguien más porque estaban manejando borrachos. Yo no sé cómo se siente eso, yo nunca he estado borracho. Ya casi voy a cumplir 40 años. En 40 años, hasta este punto, no sé cómo es el sabor de la cerveza. No sé. Quizás algunos dicen, ¿y no quieres saber? No. Algunos dicen, bueno, en la Biblia, ¿permite o no permite Dios eso? Quizás. Vemos en el Antiguo Testamento algunos que lo hicieron. Sabemos que David lo usó. Pero mira cómo terminó en su familia. Yo nomás digo que cuando nos permitimos que los placeres de nuestra vida nos guíen, podemos terminar muy deprimidos y sin satisfacción. Por eso en Hebreos capítulo 11, Moisés, es increíble la decisión que él tomó. Él pudo haber vivido según los placeres del mundo, de los deleites temporales, pero no lo hizo. Dice la palabra de Dios que decidió identificarse con el pueblo de Dios. Santiago aquí, en versículo 5, habéis vivido los deleites sobre la tierra, pero ¿qué es? Sin satisfacción. El placer
Sí, es algo temporal, pero también afecta tu trato con los demás. El placer puede alterar gravemente nuestros juicios hacia otros. Puede empezar a tratar a las personas como propiedad. No sé si has conocido un rico así. La prioridad de su vida es el dinero y él piensa que es algo porque él es rico. Y que los pobres son como los animales de la calle. Ay, no me molesta. Dice Santiago, hay muchos ricos que estaban viviendo así. Afectaba cómo trataban a los demás. La vida para ellos era el placer para ellos mismos. Y es algo que no trae satisfacción, es algo que afecta cómo tratamos a los demás. Por eso Santiago dice ahí en versículo 1, vamos ahora ricos. Cuidado. Cuidado con permitir que las riquezas tengan una prioridad más alta en tu vida que Dios. Cuidado que permitimos que las riquezas de este mundo nos quitan de tomar tiempo con Dios en oración. Dice, pastor, yo no sé qué pedirle a Dios. O sea, en la oración a veces oro y en 5 minutos se me acaban las palabras. Pues aquí son 3 peticiones que uno puede orar y debe de tomar más tiempo. Nomás piensas en las áreas donde la avaricia te ha llevado. Y pedirle, Dios, perdóname por eso y ayúdame a no caer otra vez allí. Orar, Dios, me has bendecido más que a mis padres. Yo creo que la mayoría, si no todos, podemos decir, hemos recibido más bendiciones que la generación anterior. Podemos ver muchas veces nuestras casas y ver las casas de nuestros padres y decir, Dios ha sido bueno con nosotros. Me ha bendecido grandemente. Y por eso pedir Dios, la tentación es grande para poner mi confianza en esas riquezas. La tentación es grande poner mis ojos en mí y vivir por los placeres de este mundo. Dios, ayúdame a no caer. Ayúdame a no permitir que eso sea la prioridad de mi vida. Hermanos, la oración es importante. El cristiano genuino entiende que en su oración debe estar pidiendo, Dios, ayúdame, porque este mundo está lleno de riquezas y las riquezas me pueden hacer daño. Pueden voltear mis prioridades. Pueden convertirme a una persona sin carácter, deshonesto. Dios puede llegar aún donde esas riquezas me llevan a vivir una vida de placer en vez de una vida de piedad. Dios, ayúdame a no caer en eso. Ayúdame a escuchar esta advertencia y exhortación de Santiago y aplicarlo a mi vida y decir, Dios, si no estoy pasando tiempo contigo, ayúdame en esta semana a pasar tiempo contigo. Si he estado permitiendo el dinero en mi banco controlar mi vida, ayúdame a entender que necesito tu control más que el control del dinero. Estoy permitiendo el estrés en mi vida llegar al punto donde solamente estoy pensando en lo que puedo perder y no pensando en la voluntad de Dios. Dios, ayúdame a mantener una prioridad de fe en ti, de confiar en ti, de vivir por ti. En esta mañana nada más les quiero retar con esas peticiones. Dice Santiago, ore. Que el oro no se convierta en tu Dios. Que no caigas en avaricia. Que no permitas que el placer sea la guía de tu vida. Busquemos a Dios. Pasemos tiempo en esta semana buscando el rostro de Dios, orando por la voluntad de Dios y buscando a Dios en nuestra vida.
Hagamos todo lo posible a mantener la prioridad de la voluntad y los valores de Dios queden en primer lugar en nuestra vida. Y que las riquezas quedan donde Dios quiere que queden. Sí, son de Dios, invirtámoslos en lo que Dios quiera, usámoslos como Dios quiera, pero siempre manteniendo la prioridad correcta en nuestra vida. Vamos a orar. Padre, te damos gracias una vez más por tu palabra, te damos gracias por esta advertencia, esa exhortación del apóstol Santiago hoy. Porque es muy fácil, Padre, caer en esa tentación de poner nuestra confianza en las riquezas y permitir que las riquezas sean nuestro Dios. Oh Padre, no tenemos que ser millonarios para permitir eso. No tenemos que tener $500,000 en el banco para permitir eso. Podemos tener la prioridad de riquezas aún con $50 en el banco. Oh Padre, ayúdanos a no permitir que las riquezas que tú nos has dado se conviertan en nuestro Dios. Sabemos el peligro que hay en permitir eso. Vemos la destrucción y cómo nos quita la paz y la satisfacción de la vida. No queremos llegar allí. Ayúdanos, Dios. Ayúdanos, Padre, a no permitir que esas riquezas nos conviertan en personas codos. Que la codicia nos lleva a maltratar a la gente o tener un carácter deshonesto. Carácter de una persona que no cumple su palabra o usa a las personas y no ama a las personas. Ayúdanos, Padre, a siempre mantener tu Espíritu Santo como nuestra guía en la vida. Que el Espíritu Santo sea el que nos controla y que pasemos tiempo en oración, escuchando la voz del Espíritu Santo, hablándonos. Que por medio de tu palabra, tu Espíritu nos guía en la vida. Nos enseña lo que debemos de valorar y el propósito que debemos de llevar en nuestra vida. Y ayúdanos a superar lo que es la tentación de vivir por los placeres de este mundo. Denos de tu gracia, Padre. Por medio de tu gracia que tenemos el poder de vivir la justicia que nos has dado. Oh Padre, yo te pido, sé con nosotros hoy. Podamos en verdad aplicar esto en nuestra vida esta semana. Y esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.